All right. Hello, everyone. I'm John Butler with the California Air Resources Board. Before we get started today, I will give some preliminary explanations. The workshop today is being held on Zoom. Note that today we will be using the Q&A function, but not the chat function. If you have any technical issues, please type them into the Q&A. We will have live translation into Spanish. The translator will now come on and explain how to use the system. After that explanation, we will activate the translation channels. Hi, hello everyone. I will provide the instructions to access the simultaneous translation. I will do so first in Spanish and then in English. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor vaya a la parte inferior de la pantalla de Zoom, en donde aparecen los controles, haga clic en el icono de interpretación que aparece como un globo terráqueo y seleccione español. Si se está conectando a través de la aplicación móvil, desde un celular o tableta, presione los puntos suspensivos, después interpretación y después el idioma. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are, click on the interpretation icon that appears as a globe, select English or Spanish, and if you're joining on a Zoom app, whether it's a cell phone or a tablet, please press the ellipsis, then interpretation, and then choose your language. Thank you. All right, and now I will start the interpretation channels. Okay. So those should be live. If you have any trouble with those, En please. caso de que tengan cualquier problema, por favor pónganlo en la caja de preguntas y respuestas. Si están escuchando en inglés, tendrían que escoger el canal de inglés en Zoom para que en caso de que si alguien hace un comentario en español, puedan escuchar la traducción al inglés. Durante el periodo de comentarios públicos, si quieren hacer un comentario, pueden levantar la mano, escribir en la caja de Q&A o también pueden poner asterisco 9. Si están conectándose por teléfono, vamos a limitarlo a 3 minutos para poder hacer que todo el mundo pueda hablar, y también por favor sepan que no vamos a llegar hasta esta parte hasta el periodo de comentarios públicos. El taller se está grabando, después vamos a hacer disponible la grabación en línea en el sitio web de CARB. Entonces, pues bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Como lo mencioné, yo soy John Butler, yo estoy en la sección de planeación y políticas comunitarias sostenibles para el Consejo de Recursos Aéreos de California, o CARB. También tenemos a Leslie y también Ian Peterson en la sección de Leslie, Nessa Money también, que está en la sección de transporte y de análisis, y también Aisha, entre algunos otros también que están presentes. El taller en esta tarde tiene que ver con dos temas que tienen que ver con el programa comunitario sostenible, y después de dar un poco de contexto sobre la SB 375, el primer tema van a ser los cambios que están en progreso para el sistema que CARB utiliza para evaluar las estrategias comunitarias sustentables, o el proceso de evaluación, como también se le refiere. El segundo tema va a ser la actualización de las metas regionales para los vehículos pasajeros con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos entonces a empezar con Aisha e Ian hablando de estos dos temas, y después vamos a tener un panel sobre estas actualizaciones, incluyendo representantes de diferentes agencias que va a liderar Leslie Camerecito, y después vamos a tener tiempo para recomendaciones y preguntas públicas sobre estos dos temas. Para empezar, entonces, tenemos un sondeo para ver a quién tenemos aquí el día de hoy. Shafi. Muy bien, pues me parece que estamos viendo la encuesta, el sondeo número 2. Lo que yo veo aquí es, bueno, de qué tipo de organización está conectándose o pertenece todas las personas que están con nosotros. Tenemos algunas personas, la mitad probablemente en el gobierno regional, más o menos 12% del estado de California, 7% de los gobiernos locales. También tenemos un grupo importante de ONGs de un 15%, entidades privadas 9%, y otros es un 10%.
No sé si va a salir también la otra pregunta, el otro sondeo. Muy bien. Pues me parece que tenemos una buena mezcla de personas aquí, por aquí, más o menos el 20% que están de la parte de California del Norte, 20% del área de Sacramento, 15% más o menos del área de la Bahía, 20% una vez más del Valle de San Joaquín y también de California del Sur y únicamente 2% de la parte de Imperio Interno. Ok, entonces esos son los totales y bueno, nada más para que sepan, tenemos más o menos a 111 personas participantes el día de hoy, aparte de los panelistas y todas las personas que están en línea con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación y entonces vamos a dar un poco de contexto ahora bajo la SB 375 o la Ley 375. Tenemos una meta de reducción de gases de efecto invernadero para cada organización de planeación metropolitana en California. Para poder cumplir con esto, los MPOs tienen que desarrollar estas estrategias comunitarias sustentables para poder identificar las estrategias de uso de tierra y de transporte para poder reducir estas emisiones. Las estrategias comunitarias sustentables o SCS son una parte integral de los planes que se preparan y se adoptan por parte de las MPOs o las organizaciones de planeación metropolitana que se actualizan cada 4 o 5 años. Tienen que aprobarse por parte del Consejo de Recursos Aéreos de California y, bueno, también tienen que darse una proyección para poder cumplir con estas metas de reducciones. También se evalúan estas y se hace ya sea una aceptación o una declinación y con eso se van a determinar si este tipo de planes se implementan y debido a que esta estrategia comunitaria sustentable no necesariamente es requerida, pero sí de diferentes entidades, algunos incentivos estatales también se animan para poder animar a que haya una implementación debido a que hay diferentes provisiones para ciertos tipos de proyectos, incluyendo exenciones, así como análisis medioambientales limitados, así como también ver los criterios para proyectos que están dentro de esa región y que pudieran también entrar en esta estrategia comunitaria. Una MPO entonces tiene que crear un plan y también tendrá que crear una planeación estrategia alternativa para la SCS que diga cómo es que pueden cumplir con estas metas. En ese caso, la región pudiera no ser elegible para ciertas provisiones de financiamiento de transporte. Cuando se promulgó la SB 375, los legisladores utilizaron el sistema existente de las organizaciones de planeación metropolitana de acuerdo a la geografía en la que se iban a implementar. Aquí se muestran las 18 regiones de MPO que están en naranja. Las áreas verdes no están sujetas a la SB 375. Esta diapositiva muestra los requerimientos para un CSC, que en general esta estrategia comunitaria sustentable tiene que incluir un patrón de desarrollo en donde se espera que se construyan las viviendas. El patrón tiene que estar integrado con la red de transporte, algunas otras estrategias también y medidas para poder llegar a las metas de reducción de gases de efecto invernadero si se fueran a implementar. Actualmente la mayoría de las MPOs han desarrollado y bueno, CARB ha evaluado 3 rondas de estas SCS y también están en el proceso de crear 4 SCS para poder cumplir con estas metas que CARB fijó para 2018. Una vez que se lleva a todo para evaluación a CARB, para determinación y para evaluación, para poder hacer esto se aplican diferentes lineamientos que se actualizaron en 2019. Entonces, este nada más es un poco el contexto de la SB 375 y ahora vamos a empezar en el primer tema para el día de hoy, que es el proceso de evaluación y con eso le paso la palabra a Asha para que nos dé un poco más de especificaciones. Muchas gracias, John. Buenas noches a todos. Yo soy Asha Naketal, que de hecho yo estoy en la sección de transporte de CARB. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco y vamos a ver también de comentarios y sugerencias sobre este tema de cambios en los lineamientos.
En el taller en enero, el personal de CARP presentó este plan que tenían diferentes pasos a corto, mediano y largo plazo para poder actualizar el proceso de evaluación existente de SCS. Los temas que se incluyeron en la corto plazo se implementaron inmediatamente, de lo que únicamente se necesitaba ciertas clarificaciones y expectativas de los cálculos. Estas clarificaciones no requiere que se haga ningún tipo de cambios a los lineamientos existentes. Los temas de medio plazo, digamos, y no necesariamente afectan el desarrollo de las CSS. Los temas que se incluyen en la fase a largo plazo sí van a requerir algunos cambios significativos a los lineamientos, que cambiaría también la cuantificación o el proceso o ambos. Para poder tener más información sobre este enfoque, pueden referir a las diapositivas y a las grabaciones que están disponibles en el sitio web de CARP. Para la presentación del día de hoy, el personal de CARP va a platicar sobre la actualización propuesta para estos temas de medio plazo. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, estos temas se enfocan en cambios procesales en el proceso de evaluación y no afectan el desarrollo de las CSCs. Una vez que los enfoques se hayan finalizado de estos temas y también considerando cualquier cambio que se pudiera hacer a los procesos, estos cambios entonces serían efectivos después de 6 meses de finalizar el documento. Desde enero, el personal de CARP ha estado trabajando a crear un borrador de los primeros 3 temas. En las siguientes diapositivas, entonces, voy a dar una perspectiva general de cuáles son estos cambios propuestos, cuál es el proceso también de CARP para tomar comentarios y finalizarlos, y después vamos a abrir para que haya una discusión. El propósito entonces de esta actualización propuesta es simplificar lineamientos y aclarar los procesos de colaboración cuando se desarrollan también la metodología técnica y también el envío de esta estrategia comunitaria sostenible. Aquí se da una perspectiva general de todo este proceso de evaluación de las SCS. Los cambios propuestos dan más guianza con respecto a qué es lo que se puede esperar, algunos hitos clave, principalmente la metodología técnica, así como también los borradores de RTP y CSS y también algunos otros más a nivel avanzado. Durante los ciclos anteriores hubo inconsistencias en los tiempos y también ciertos hitos necesitaban que hubiera más información para poder hacer que hubiera más transparencia. Las actualizaciones propuestas sirven a CARP y algunas otras organizaciones metropolitanas, como se refieren anteriormente como MPOs, para ayudar a identificar algunas oportunidades para que haya colaboración y para abordar algunos problemas sustantivos antes de que se adopten las CSCs. Al hacerlo, entonces los MPOs pueden brindar estimados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para revisión pública que sean aceptables de acuerdo con los lineamientos de CARP, y también se minimiza la necesidad de enmiendas del plan, así como también se puede llevar a cabo esta evaluación por parte de CARP más eficientemente. Las propuestas son del capítulo 8, que bueno, ahí básicamente son todos los envíos de CARP y las MPOs que empieza en la página 52 de los lineamientos de evaluación de 2019. Los detalles están disponibles en el memo en línea. Brevemente voy a revisar parte de estas revisiones propuestas de CARP que incluyen las actualizaciones en las subsecciones de los hitos de colaboración, metodología técnica y también el envío de RTPs y CSCs. Y CARP también promueve una nueva subsección de estos borradores de RTPs. El primer hito, digamos, de colaboración clave es durante la metodología técnica, debido a que se anima que haya un procedimiento técnico antes de empezar con el proceso de participación. Esta participación se anima para identificar algunos problemas de estas emisiones para que pueda haber revisiones por parte del público. CARP también brinda la metodología técnica, y la intención es que se haga 6 meses antes de iniciar con este proceso de participación. Los MPOs deberían de planear al menos para una ronda de comentarios, incluso aunque se necesitan 2 o más. El personal de CARP también anima a que las MPOs también revisen los estimados de los gases de efecto invernadero en un plan borrador que haya concluido después y que pueda incluir algunas de estas lineamientos de CARP. También se va a revisar
y todos los materiales de apoyo durante este programa, periodo de revisión conforme se vaya permitiendo. Y también se va a incluir la metodología técnica con este borrador de CSC y se va a hacer disponible con algunos otros materiales que se va a incluir para la evaluación final. Esta es una oportunidad muy importante para poder resolver problemas antes de finalizar con el RTPCS para que se adopte, mientras que también ayuda a hacer que el proceso sea más lineal y evitar la necesidad de que haya algunas enmiendas en el plan. Finalmente, una vez que se haya adoptado por parte del Consejo Gobernante, entonces se va a mandar el CSC final con otra información para poder apoyar esa cuantificación de gases de efecto invernadero si es que se puede mandar también para evaluación. El resumen y todas las solicitudes de materiales también se va a incluir. Antes de mandar una recomendación, el personal de CARB también va a querer tener una evaluación, una reunión de consulta para poder revisar los hallazgos y las recomendaciones. Si efectivamente se considera que se tienen que aceptar las determinaciones de que sí se cumple con estos métodos, entonces se tendrá que preparar los materiales del paquete para que se mande la aceptación. También, si resulta que si hay una recomendación para rechazar estas determinaciones, entonces CARB tiene que compartir cómo es que llegaron esas recomendaciones para rechazar la CSC. Después de esa reunión de consultas y sigue habiendo algunos problemas sustanciales, entonces el personal de CARB tendrá que mandar una notificación a la MPO con los siguientes pasos que se detallan en el memo que mencioné que está en línea. El personal de CARB va a tomar comentarios en estas revisiones propuestas hasta el 30 de agosto de 2024. Durante este periodo, los comentarios se pueden dar al personal de CARB hoy durante este taller o también se pueden mandar vía email a sustainablecommunities@arb.ca.gov. CARB va a considerar los comentarios que hayan recibido y también todas las revisiones finales para el 1 de octubre de 2024. Para este tema, las revisiones van a ser efectivas 6 meses a partir de la fecha en la que hayan sido finalizados. En la última parte de este taller vamos a tener tiempo para comentarios públicos o preguntas, pero mientras tanto, si es que tienen alguna pregunta inmediata o quieren aclarar algo, pues entonces ahora sería el momento para ver si tienen alguna pregunta inmediata o comentarios con respecto a este tema, con respecto al proceso de envíos del intercambio entre CARB y las MPOs. Ok, creo que sí veo una mano levantada. Adelante, si puede hacer su pregunta. Sí, muchas gracias, qué amable. Una cosa que yo he notado, por ejemplo, ya de 17 o 18 años aquí en Sandag, es que muy seguido al consejo pues le gusta utilizar cierta confusión con respecto a los gases de efecto invernadero y también las millas recorridas por vehículo. Y yo he notado que se permite que esa confusión continúa siempre refiriéndose a los gases de efecto invernadero. Y de hecho, si se leen los detalles de la SB 375, en realidad no se pueden tomar crédito por nada que haya hecho el Estado. Y digamos que la responsabilidad principal del Estado en realidad pues son las flotas. Y y me refiero a toda la parte de, obviamente, la electrificación de la flota, etcétera, pero ese es el trabajo principal del Estado. Pero aquí, de hecho, nosotros tenemos director tras director y digo, lo que el Consejo quiere hacer es, pues, básicamente nada. Vamos a decir que esa es toda su misión en la vida, aparentemente, hacer lo menos posible legalmente y entonces, pues, supongo que seguramente están conscientes de todas las demandas que se están llevando a cabo aquí en San Diego. Entonces van a decir cosas como, bueno, pues es que no nos tenemos que preocupar por eso, porque para entonces ya todos vamos a estar manejando coches eléctricos. Estas son personas que en realidad no tienen nada bueno que decir sobre los coches eléctricos en general, pero para este proceso, entonces ahí sí de repente como que les encantan los coches eléctricos y es de lo único de la que hablan. Entonces,
Ustedes continúan eso simple y sencillamente refiriéndose a GHG o gases de efecto invernadero por sus siglas en inglés, pero creo que sí tendrían que estar conscientes de esa confusión. Entonces, pues bueno, ese sería mi primer comentario, ¿no? Que me parece que sí se tendría que hacer un poco más difícil para las organizaciones de planeación metropolitana, las MPOs, para decir que todo esto se va a resolver con los coches, vehículos, para que no puedan hacer, para que no hagan nada. Y otro punto es que, bueno, de hecho, también la fiscal general de California, la señora Harris, en 2011 apenas había sido elegida con una elección bastante cerrada y posteriormente se mencionó que era la ganadora y algunos meses después, de hecho, también se unió a la demanda por parte de la Fundación Nacional de Cleveland Forest y ella mencionaba que no se puede ignorar este plan de CARF porque justamente es el objetivo de SEQUA, que por supuesto que es un poco una exageración y lo sabía, pero pues es una abogada bastante inteligente y entonces ella definitivamente tomó ese caso y al final pues sí ganó en la Corte Suprema. De hecho, ya después lo llevaron a otro juicio y después perdió. Pero bueno, básicamente decían que tenía hasta cierto, me parece que en ese momento eran hasta 2040, me parece la fecha límite. No, perdón, para 2050, porque esto fue en 2011. Entonces, CARP me parece que definitivamente ha tenido tiempo para poder regresar, digamos, a el camino correcto. Pero bueno, ahora estamos en una situación en donde la estabilización que se requiere es para 2030, ¿no? Eso es lo primero que se tendría que decir. Entonces, de todas las personas que están escuchando, tendrían que escuchar por qué esta es una emergencia climática, porque la estabilización climática es lo que queremos. Queremos evitar la desestabilización, ¿no? Y que definitivamente sería la extinción humana y pues eso sería algo malo, ¿no? Entonces, de hecho, creo que ese tendría que ser el enfoque. Y ahora pues ya es para 2030. Y ahora ya estamos hablando de que nos quedan 6 años. Y la Corte Suprema, el Tribunal Supremo probablemente diría, no, bueno, no se puede ignorar este plan de alcance de CARP, pero ustedes son miembros de CARP y parece que pues lo están evitando o lo están ignorando. Es como si hubieran dos CARPs, uno que... hola, Mike. Hola, ¿qué tal, Mike? Soy Leslie Kimuracito. Me parece que ya llegamos a la marca de 3 minutos, pero apreciamos muchísimo los comentarios. Ok, agradezco mucho. Sí, gracias, gracias. Nada más un par de cosas que sí me gustaría mencionar. En este punto quisiera enfocar todas las preguntas y todos los comentarios en esta parte de la presentación para aclarar cosas que tengan que ver ya sea con las actualizaciones de lineamientos que acabamos de mencionar, que Aisha también revisó, y ya después podemos tener más comentarios públicos en la sección de comentarios públicos en este webinario. Y en ese punto probablemente podría responder algunos comentarios que se han hecho ahí. Muchas gracias. No sé si hay algunas otras personas que tengan preguntas específicamente para aclarar este tipo de de lineamientos, esta parte de la propuesta de actualización. No sé si alguien tiene dudas sobre este tema específico. Me parece que parece que Laura me parece que tiene la mano levantada y también estoy viendo que aquí en la caja de preguntas y respuestas hay algunas preguntas. Entonces, Laura, primero. Sí, me parece que se tienen que dar incentivos para que las personas no tengan que ir a trabajar, porque hay personas que simple y sencillamente no pueden llegar a sus trabajos y no necesariamente es productivo ni tampoco es bueno para las compañías. No sé por qué no hay empleos para poder trabajar desde casa, a menos de que hayan estafas, pero creo que el Estado tendría que hacer eso. Cualquier cosa que se pudiera hacer desde casa, se tendría que hacer desde casa. Ok, muchas gracias, Laura. Una vez más, vamos a enfocarnos en este momento, por favor, en los lineamientos con los comentarios. Voy a ver la pregunta de Dave por acá que dice, ¿los cambios a los lineamientos de CARB de las SCE se van a llevar al Consejo de CARB para su aprobación? Y en caso de que sí, en qué mes se pretende hacer eso? Bueno, no, Dave. De hecho, el Consejo de CARB no va necesariamente a aprobar estos lineamientos de estrategia comunitaria sustentable. Esto es algo que más bien el personal va a hacer, no es algo que nosotros vamos a llevar a una reunión del Consejo para su aprobación. El proceso, en realidad, de hecho, como lo mencionó Asha, básicamente nosotros vamos a estar tomando ciertos comentarios.
para el borrador aquí, pero bueno, también yo sospecho que todos los comentarios escritos o cualquier otro tipo de comunicaciones con el staff, el personal de CARP, pues terminará el siguiente mes. Vamos a hacer cualquier ajuste como vaya siendo necesario y ya después vamos a publicar cualquier tipo de revisiones finales al respecto. Y bueno, ya después la idea es que este conjunto en particular de revisiones propuestas, pues entonces entren en vigor 6 meses después de esa finalización. A ver, ahora vamos a ver. Creo que veo dos manos levantadas más. Voy a pasar a Elizabeth primero y después con Clint. Elizabeth, no sé si alguien puede activar su micrófono. Ya he permitido que active su micrófono, pero bueno, lo voy a intentar una vez más. Elizabeth, Han. Ah, iba a comentar, pero de hecho creo que me voy a esperar por mientras. Ok, gracias. Ok. Sí, muchas gracias, Leslie. Pues entonces con eso, me parece que el señor Higgins levantó la mano. Ah. Me pregunto si están abiertos a poner sus propias respuestas en algún tiempo de fecha límite o de tiempos límites para que ambos lados sean pues prontos con sus respuestas, sino que sea nada más de un lado. Sí, definitivamente estamos abiertos a eso y me parece que de hecho sí parte de los borradores sí han definitivamente incorporado líneas de tiempo, pero también hay algunos hitos adicionales con respecto a los tiempos que se esperan. Pero sí, definitivamente estamos abiertos a eso. Gracias por la pregunta. Muy bien. Ok, creo que vamos a pasar ahora a la porción de la presentación con respecto a la fijación de las metas. Muy bien, ok, pues gracias Asha, gracias Leslie. Ok, para pasar a la siguiente sección, como lo mencioné, eran dos temas este año. De hecho, estamos empezando el proceso para actualizar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el SB 375. Como lo mencioné, estos son metas para apoyar la reducción de emisiones de los vehículos de pasajeros. La SB 375 requiere que CARB establezca metas para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos de carga ligera y también requiere que se actualicen al menos cada 8 años. Las primeras metas se fijaron en 2010 y las hemos actualizado en un proceso público que terminó en 2018. Esta nueva actualización de metas tendría que completarse para 2026 y va a ser aplicable para una quinta ronda de planes de SCS. Los niveles de estas metas impactan la cantidad de esfuerzo que se necesita y de inversión para reducir las emisiones e impactar la estrategia comunitaria sustentable y en su corazón, en realidad, también el poder crear estos planes hacen posible que las personas manejen menos y mejore también toda la equidad en la región. También las metas son esenciales para asegurar que la SB 375 contribuya a todas las metas climáticas de California en general, como se menciona en el plan de alcance. Esta va a ser la segunda vez que CARB actualiza las metas desde la última actualización de 2018. Ha habido diferentes cambios legislativos, tecnológicos y sociales que pudieran ser considerados en esta segunda ronda. Algunas de estas consideraciones y la relación con las emisiones de gases de efecto invernadero son claras, mientras que otras no lo tanto, no lo son tanto. Vamos a trabajar en este proceso para incluir información de ciertos factores y evaluar cuáles pudieran ser los efectos netos. Uno de los objetivos clave de este taller es empezar un diálogo sobre qué es lo que se tendría que considerar para poder fijar estas metas y qué es lo que se sugiere por las tendencias para los cambios de transporte para 2035. En las siguientes diapositivas yo voy a compartir parte de la información que el personal de CARB ha estado rastreando y desarrollando con respecto a la calidad del aire y climática como parte del progreso de implementación. Estas van a ser perspectivas en esta actualización y probablemente vamos a escuchar un poco más de estos temas en el panel y también en la sección de comentarios públicos.
Hay muchas fuentes de información y datos que van a ser perspectivas a esta recomendación de las metas. De entre estas se encuentran las recomendaciones del plan de alcance y también el informe de progreso de CB 150 que voy a mencionar más adelante. Otras también son las recomendaciones de MPO sobre las metas y cómo tendrían que ser evaluadas. Este van a ser una perspectiva importante y como parte de este proceso, el personal de CARP está solicitando recomendaciones de todas las MPOs en California con la esperanza de tener recomendaciones y bases de datos también sobre modelos o otro tipo de información y de calculaciones, de cálculos. No nada más ellos van a ser los responsables de incorporar las metas en sus planes, sino que también las MPOs pueden brindar información sobre lo que sucede en cada región y qué es lo que puede ser que sea posible o no en la región. Además, el personal de CARP reconoce que la tecnología y la sociedad están cambiando rápidamente. Las recomendaciones de estas metas van a incorporar la última investigación en estrategias de reducción de gases de efecto invernadero y también cambios conductuales que pudieran afectar el comportamiento de las personas. Entre ellas se encuentran temas como el teletrabajo o vehículos autónomos. Y bueno, aquí en el último punto estamos esperando poder recibir comentarios del público. Y estos van a ser críticos para poder informar las recomendaciones y tener un proceso basado en el conocimiento y las aspiraciones para todos los californianos. Entonces, uno de los papeles principales para el estado de CARB es desarrollar un plan de alcance que describa cómo es que se van a reducir las emisiones de efecto invernadero para poder cumplir con las metas. El primero se hizo en 2008 y se actualizó en noviembre de 2022. Este plan evalúa el progreso hacia la meta de reducción de gases de efecto invernadero de 2030 para California y trata de llegar a la neutralidad de carbono no después de 2045. Hay una intersección en la LSB 375 debido a las emisiones del sector transporte. Específicamente, el plan de alcance considera tres categorías. La tecnología, que son los vehículos en sí, los combustibles, que es la fuente de energía que se utiliza para poder potenciar los vehículos, y también el viaje del vehículo, que se mide en millas recorridas por vehículo o BMT. También se incluyen algunas acciones que se necesitan para reducir las tres categorías. El plan de alcance también ha incluido algunas estrategias comunitarias sustentables desde su origen como una herramienta disponible para poder abordar las emisiones de esta categoría de vehículos de viaje y la actualización de 2022 reafirmó la necesidad de poder incluir las SCS para poder abordar las emisiones de transporte en California. Esta gráfica de 2022 muestra cuál es la meta recomendada para reducir el BMT por pasajero por cápita para llegar a nuestras metas. La recomendación considera las últimas regulaciones de planeación, incentivos y algunas otras políticas entre muchos de los diferentes sectores, incluyendo, por ejemplo, el trabajo regulatorio y de incentivos que CARB ha estado haciendo para poder avanzar a la emisión cero en el estado. La línea negra en esta gráfica son las millas por vehículo viajadas por persona por día en California de 2010 a 2019. El BMT por persona estaba aumentando, no estaba disminuyendo. La línea segmentada verde de la derecha muestra una disminución en BMT promedio por persona que se necesitaría para llegar a la meta climática. La meta es que a comparación de 2019 la gente maneje aproximadamente 25% menos para 2030 y 30% menos para 2045. Esta diapositiva se enfoca en la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero para BMT y para poder cumplir con nuestras metas climáticas, pero también es importante que es una buena fuente de actualización para ver cuáles son las estrategias que se necesitan para llegar a tener una mejor calidad del aire y también para reducir el BMT y tener mejores calidad medioambiental. CARB también está tratando de mantener un progreso para poder mejorar las estrategias comunitarias sustentables en California bajo la ley 150. Hay diferentes métricas que se han utilizado para poder evaluar esto por región. También hemos hecho encuestas y hemos entrevistado a personales de MPO y otros practicantes para poder dar nuestro reporte sobre diferentes efectos, la planeación y prácticas de implementación y cualquier
cualquier barrera que pueda haber para la implementación. CARB preparó este primer informe en 2018 y emitió el último informe en junio de 2023. También tiene un tablero de datos relevante a la SB 150. Esta información brinda un contexto valioso para poder entender el progreso de las comunidades sustentables, así como las barreras para su implementación. El personal de CARB anticipa utilizar esta información en las últimas métricas, prácticas y barreras de implementación como perspectivas clave para el proceso de actualización de metas. Esta es la línea de tiempo. Las épocas y los años van de izquierda a derecha. Después se ven los puntos clave de la línea de tiempo. El proceso empieza este año con los comentarios públicos como en esta reunión y también las solicitudes para información y recomendación por parte de aliados estatales y MPOs. En el otoño de 2024 vamos a brindar una actualización informativa para el Consejo de CARB y vamos a mencionar nuestro progreso. A principios de 2025 vamos a tener otro taller público para compartir progreso y buscar comentarios antes de liberar la propuesta borrador en la primavera de 2025. En el siguiente año, hasta principios de 2026, CARB va a hacer un poco más de trabajo adicional sobre este informe y el análisis medioambiental. A principios de 2026 vamos a liberar un informe final y esperamos que podamos hacer que el Consejo adopte nuevas metas a mediados de 2026, que serían efectivos para el quinto ciclo de CSS que normalmente se adoptarían después de 2026. CARB también va a hacer un análisis de impacto medioambiental para esta actualización. Y bueno, Ian Peterson ahora va a hablar de esto. Ian. Gracias, John. CARB está preparando un análisis medioambiental de impacto para ver cuál pudieran ser los impactos benéficos asociados con esta actualización. El análisis está preparado de acuerdo a nuestro programa regulatorio bajo la CICUA, que es la Ley de Calidad Medioambiental de California. Y todo esto se va a enfocar en estas acciones que pueden llevar a cabo las entidades en respuesta a esta actualización que pudieran tener cambios directos en el medio ambiente. CARB está utilizando la checklist que está en el apéndice G como una forma de evaluar ciertos impactos potenciales para poder ver cuáles serían estas acciones. Esta checklist incluye ciertos criterios como, por ejemplo, en campos como recursos agrícolas, biológicos, culturales, geológicos, así como también peligros y materiales peligrosos, entre otros. Este análisis de impacto medioambiental también se va a incluir en el informe del personal. La siguiente, por favor. El análisis incluye una descripción de estas acciones previsibles que pudieran ser como resultado de implementar la actualización, los impactos adversos y las medidas de mitigación factibles y análisis alternativos. El personal le da la bienvenida de comentarios conforme esto se está desarrollando, incluyendo también las acciones que pudieran ocurrir como respuesta de la propuesta. También algunas de estas medidas de mitigación y alternativas que pudieran reducir o eliminar cualquier tipo de impactos adversos. El análisis de impacto medioambiental se va a liberar para un periodo de 45 días de comentarios públicos en 2025 y con eso le paso la palabra a Leslie Kimura para poder tener el panel. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ian. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que le voy a pedir a nuestros panelistas que por favor prendan sus cámaras. Y bueno, mientras se alistan para hacer eso, nada más quisiera saludar a todos. Soy Leslie Kimuracito. Yo estoy en el Consejo de Recursos Aéreos de California. Es para mí un gusto poder darle inicio a este proceso y la verdad es que estoy muy emocionada de poder moderar esta sesión con este panel en particular. La intención y el tema aquí es escuchar un poco de algunas perspectivas clave sobre cuáles son las tendencias que están alterando la planeación, por ejemplo, para la parte de transporte en California, también el desarrollo futuro y cuáles son los cambios que también se están considerando que están al alcance para 2035, que es el año meta. Nuestro panel aquí representan diferentes perspectivas que pueden ser tanto de planeación estatal, regional o local, que trabajan con intersección, transporte, vivienda y parte climática en California. Y yo voy a estar haciéndoles a cada uno de ellos 2 preguntas y la caja de preguntas y respuestas no va a estar abierta para esta sección en particular, pero si hay alguna
algunas metas adicionales que quisieran que CARB lo considere, por favor compartan eso en la sección después de este panel, que sí es de comentarios públicos. Entonces, con eso voy ahora a darle la palabra a nuestro primer panelista, que es Matthew Jaskar, que él es vicedirector de programación en la Comisión de Transporte de California, y aquí él apoya la parte de programa y también distribución de fondos para la construcción de carreteras, así como también mejoras de transporte a lo largo de California. Y esta comisión también aconseja y ayuda a la Agencia de Transporte y la legislatura para poder formular y evaluar las políticas y planes para los programas de transporte de California. Así que bienvenido, Matthew. Gracias, muchas gracias, Leslie. Aprecio muchísimo esta oportunidad de participar con ustedes. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ya te puse aquí bajo el foco. Pero bueno, tenemos dos preguntas que lo que voy a hacer ahora es que las voy a leer y puedes contestarlas de la manera en la que tú gustes. La primera es, son los cambios estatales de legislativos y de políticas en el transporte que se están considerando que están bajo el alcance para 2035? Y también la otra pregunta es, ¿cuáles son las tendencias en los financiamientos de transporte en general que pudieran alterar esa perspectiva o ese panorama? Sí, gracias, Leslie. Qué buenas preguntas. Ok, bueno, pues me parece que voy a contestar la primera pregunta de inicio, y creo que puedo decir que desde una perspectiva de políticas, creo que tengo algunos ejemplos positivos en los que me gustaría elaborar un poco más. Digo, todo esto es en la interacción directa con la comisión y algunos de nuestros colegas que también están en la llamada. Parte de las tendencias más grandes de políticas que estamos notando tiene que ver con los ingresos de transporte. Y en la comisión, digo, para aquellos de ustedes que no sepan, nosotros básicamente estamos a cargo del Consejo Asesor Técnico y, bueno, normalmente aquí lo que nos toca hacer es evaluar ciertos reemplazos potenciales para el impuesto de la gasolina. Como ustedes sabrán, pues estos ingresos actualmente están un poco en declive. Digo, yo sé que la proyección es que efectivamente vaya a tener un declive considerable en años futuros. Y bueno, nosotros, o la comisión más bien, considera que definitivamente este cargo de usuarios de las calles es un mecanismo que pudiera ayudarnos a mantener estos ingresos transportes con el tiempo, y también lo hace más factible para nosotros para poder llegar a esas metas de transporte conforme estamos pues básicamente reduciendo nuestra confiabilidad en los combustibles fósiles. Y también se está llevando un piloto para poder ver cómo es que se pudiera implementar en el estado, y de hecho actualmente eso lo está liderando CalSTA y Caltrans. Ahora, otras de las políticas o cambios que también a mí me gustaría mencionar tiene que ver con el área de fletes limpios, porque la comisión también fue responsable de desarrollar una evaluación de eficiencia para estas flotas de acuerdo a la SB 671 que se adoptó en 2021. Y bueno, con esa evaluación, la comisión, que de hecho se publicó por la comisión el año pasado, identificó diferentes corredores de prioridad que la intención es que pues ayuden al Estado y también tener aliados regionales y también a nivel local para poder ayudar a que pudieran tener una infraestructura de cero emisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, la intención es guiar estos cambios para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para mejorar la calidad del aire en todas las regiones a lo largo del estado. Y creo que puedo decir que otro punto de la evaluación de la comisión, una de las recomendaciones en esta evaluación tiene que ver con básicamente con tener como un punto focal central en el estado, que sería a nivel agencia. Y bueno, eso también es algo que se está considerando en la legislatura californiana bajo la SB 934, con la meta no nada más de hacer la evaluación, sino también que este equipo pues central pudiera también apoyar la transición para un flete de cero emisiones que coincida con las regulaciones también de CARB de estas flotas limpias. Y finalmente también quisiera mencionar el Plan de Acción para Transporte e Infraestructura,
el cual de hecho se conoce como CAPTIDE, y la comisión ha sido líder en implementar CAPTIDE y bueno, pues nosotros hemos delineado diferentes cambios clave en nuestros programas que tienen que ver con la reducción de millas viajadas o recorridas por vehículo, así como también las reducciones de gases de efecto invernadero y el portafolio de los diferentes programas. Y eso no nada más es para la comisión, sino también hay otros programas y agencias hermanas, Caltrans y Calsta, por ejemplo, también coinciden en ese sentido con esta iniciativa. Y finalmente me gustaría hablar de un área de preocupación, porque tampoco quiero que se piense que siempre vamos en la dirección correcta, pero bueno, pues este es un punto que probablemente sí está muy cerca para nosotros en la comisión y hemos visto una reducción significante en el financiamiento de comisiones para el programa de transporte debido al déficit de presupuesto que hemos experimentado en los últimos de 8 a 12 meses. Y para aquellos de ustedes que están familiarizados con este programa de transporte activo, pues este es el programa que básicamente puede dar un financiamiento importante a las instalaciones para peatones y para ciclistas. Y todo el último ciclo tuvo un beneficio para poder reubicar a comunidades marginalizadas. Entonces es un programa que realmente es muy importante y no por los tipos de proyectos que se han construido, sino por el tipo de beneficios que crea para las comunidades que están un poco en desventaja, más en desventaja. Entonces, pues sí, el programa pues está pues experimentando también ciertos recortes. Y bueno, voy a pasar aquí a la segunda pregunta. Probablemente se me está acabando el tiempo, pero bueno, la pregunta la tengo aquí enfrente de mí. ¿Cuáles son algunas de las tendencias que la comisión o que nosotros estamos viendo en la aplicación de proyectos en el fondos de transporte que generalmente no pudieran alterar el panorama? Yo diría desde mi punto de vista que pues hay tendencias muy positivas que yo consideraría que animan en términos del tipo de proyectos que los actores están mandando para consideración de fondos. Como mencioné en la parte de flotes limpios, y no nada más con la evaluación de eficiencia de la comisión, sino que también hemos empezado a recibir en fondos inversiones significativas para los programas de mejora de infraestructura media y de carga pesada, de carga media y de carga pesada. Ya hemos comprometido $150 millones a este tipo de proyectos y de hecho incluso diría que esta ha sido una tendencia positiva que definitivamente yo buscaría que continúe. Y sí espero que pues este número, por ejemplo, sí aumente considerablemente cuando podamos llegar a nuestro cuarto ciclo que se estaría adoptando el siguiente año. Algunas otras tendencias que estoy notando, bueno, sí vemos algunas cuestiones muy específicas, sobre todo en la comisión. Estamos empezando a recibir más y financiando más proyectos que pueden dar más alternativas a vehículos motores de una sola persona. Entonces eso pudiera dar una solución para la congestión. De hecho, casi el 75% de los fondos que comprometimos el ciclo anterior eran para proyectos que apoyaban, por ejemplo, toda esta parte de transporte de pasajeros, etcétera, de tránsito. Entonces yo sí he visto que en el primer ciclo, que de hecho fue cuando se aprobó en 2017, la mayoría de los proyectos tenían que ver con mejoras del sistema para poder beneficiar a ocupantes únicos de vehículos motores y bueno, creo que ya cambiamos un poquito la narrativa. Entonces creo que a través de los cambios deliberados que la comisión se ha comprometido a aumentar, pues han cambiado los lineamientos del programa que tenemos. Y finalmente también, bueno, yo sé que nuestros colegas también probablemente van a hablar un poco más adelante, pero también hemos estado viendo el programa de vivienda. Hay algunos programas en mi área que de hecho han sido incentivos para las localidades en ciudades, en condados, que ya sea que están buscando designación de vivienda o preferiblemente pues ya recibieron la designación de vivienda como tal. Y bueno, pues yo diría que una buena parte de los proyectos que nosotros financiamos y nuestras soluciones para estos programas de alianza local, pues sí pudieron lograr ese tipo de resultados y bueno, estaremos tratando de hacer que mejoren el siguiente ciclo. Entonces buscamos los proyectos que vienen de jurisdicciones que están utilizando estas prácticas eficientes para uso de suelo o de territorio y que pues pueda ser pro vivienda. Entonces pues bueno, creo que dije mucho ahí, pero bueno, esas son muy buenas preguntas y entonces pues con eso te regreso la palabra, Leslie.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tendencias que hay que resaltar para las personas. Y bueno, también yo sé que nuestro personal de CARP seguramente va a tener algunas preguntas de seguimiento, probablemente ya fuera de línea en este proceso, pero quiero asegurarme de que vayamos con todos los panelistas, porque también sé que también tienen diferentes preguntas. Entonces, pues bueno, es más o menos como citas rápidas. Pero bueno, ahora vamos a pasar con Clay Kirchhoff y Marisa Frosty en el Departamento de California de Vivienda. Entonces, Clay, voy a dar una breve introducción, es gerente de transporte climático en la unidad de apoyo de programa y de políticas, y ahí está a cargo del alineamiento de políticas y la coordinación también de vivienda climática y problemas de transporte. Antes de unirse a HCD, yo sé que Clay estaba a cargo de un programa de desarrollo para subvenciones de recuperación de desastres federales y un programa de recuperación y mitigación de peligros. Y Marisa también es especialista de políticas de vivienda en la unidad de vivienda de HCD, y también pues ella se especializa en temas en la intersección de vivienda justa, uso de terrenos y cambio climático. Y bueno, actualmente ella está en a cargo, es de hecho una de las expertas para la parte de vivienda. Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida a ambos. Es un conjunto similar de preguntas para ambos, pero bueno, ahora más bien está enfocado en la parte de vivienda. Entonces, estas dos preguntas para ustedes son: ¿cuáles son los cambios a el panorama de políticas estatales para vivienda desde la última actualización de las SCCs, desde el periodo de 2019-2018? Y en todo caso, ¿cómo es que estos cambios de política han cambiado las tendencias en el desarrollo de vivienda? Muchas gracias, Leslie, por incluir a HCD en este proceso y esta discusión tan importante. Marisa y yo, de alguna manera, como que nos dividimos las preguntas, entonces yo voy a contestar la primera y ella contestará la segunda. Y bueno, la verdad es que, bueno, como las personas en esta llamada seguramente lo sabrán, la conexión que hay entre las residencias y también las millas viajadas no necesariamente están tan documentadas. Hay más lugares en donde podemos construir, pues entonces más se podrían reducir el VMT, y también se podrían disminuir directamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde la última actualización, la legislatura de hecho ha emitido más de 100 piezas de legislación para vivienda, quitando las barreras y también para poder tener viviendas más asequibles. Entonces hay leyes que sí han brindado pues beneficios medioambientales, y también para que haya TODs asequibles y también estándares para poder mejorar o volver a utilizar ciertas unidades, y también proyectos con unidades asequibles para poder fortalecer todo lo que el gobierno está planeando. Y a veces también lo que hace es que es más complicado, ¿no? Para ciertos proyectos. Entonces, aquí la intención es expandir un poco como esta caja de herramientas o estas opciones sobre cómo es que podemos construir estas viviendas en más lugares. De la misma manera, pues se hacen modificaciones al sexto ciclo de las necesidades de vivienda, que ahí se tiene que hacer otro tipo de estimados, porque sí se necesita a lo largo de diferentes regiones de California, y este proceso también ha resultado en una capacidad más aumentada dentro de las comunidades existentes. Es decir, que pueden ser proyectos más asequibles y ahora son factibles en áreas en donde antes no lo eran. Y Marisa, mi colega, va a hablar sobre algunos de estos cambios en los próximos ciclos. Pero bueno, Matthew, también nosotros apreciamos muchísimo también el comentario sobre el programa de designación de vivienda. Me parece que ha sido un gran éxito, y bueno, HD también, HCD tiene diferentes regulaciones permanentes para el programa, y ahora ya hay 47 jurisdicciones a lo largo del estado que tienen esa designación. Entonces, estas políticas pro vivienda lo hacen más sencillo para poder tener este desarrollo cerca de los empleos, y también pueden incluir cosas como reducir las tarifas de impacto, promover viviendas que puedan a lo mejor también reducir costos, reducir requerimientos de estacionamiento, también planes de preaprobados para a lo mejor 80 años, también dar préstamos incluso en caso de que se necesite, donaciones de terrenos, algunas otras estrategias. Hay diferentes formas en las que una jurisdicción definitivamente podría tener esta designación pro vivienda, pero en todo el estatal, en agregado todas estas acciones,
están diseñadas para poder hacer que haya un patrón más compuesto o más compacto que tiene este beneficio dual de poder abordar este problema de la escasez de vivienda, pero al mismo tiempo tener este beneficio de que pues hay impactos climáticos positivos. Ahora, dados los líneas de tiempo con respecto a los ciclos de mercado de vivienda, estas políticas pues sí toman tiempo para dar resultados. Sin embargo, sí ha habido algunos impactos medibles positivos con respecto a cómo empiezan las construcciones en ciertos tipos de viviendas y el tipo de uso. Entonces, el punto en donde estamos ahora es que, bueno, básicamente California tiene un universo bastante más largo de proyectos potenciales que ya se desbloqueó y, bueno, pues estos proyectos en general pueden contribuir significativamente para poder reducir el VMT de vivienda. Entonces, como el Departamento de Vivienda, nosotros pues tenemos esa esperanza de que con estas actualizaciones de los lineamientos se puedan capturar estos cambios para el panorama de viviendas en California, porque tener áreas más densas y menos caros no nada más es una estrategia de vivienda, sino que también es una estrategia crítica climáticamente hablando. Entonces, pues bueno, con eso le paso la palabra a mi colega Melissa para que hable de la importancia crítica justamente de todo este proceso de distribución y estos esfuerzos. Sí, maravilloso. Muchas gracias, Clay. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de los cambios desde 2018. Cuando nosotros comparamos en dónde estábamos en 2018 y en dónde estábamos en el quinto ciclo, definitivamente sí ha habido un cambio muy importante en cómo y en dónde planeamos en todo el estado. Hay tres cambios principales que voy a resaltar el día de hoy. El Estado ha mejorado cómo es que estamos estimando la demanda, la necesidad de vivienda. Hemos mejorado en dónde planeamos para esa vivienda y el Estado también ha apoyado esos cambios políticos. De políticas significativas con casi 1.000 millones de dólares en financiamiento para gobiernos locales y regionales, aparte de las que ya se habían invertido, ¿no? De estas viviendas asequibles. También el proceso que básicamente es la creación de estas viviendas para cada región, también se hizo en ese sentido diferentes ajustes para que verdaderamente se capturen las necesidades del Estado y anteriormente no habíamos hecho en realidad el mejor trabajo para poder compensar con toda la demanda que existe de diferentes familias. Entonces, pues bueno, ese digamos que es el tamaño de la determinación. Y además hay algunos otros cambios también en la parte de la asignación del proceso de harina o básicamente cómo es que este gran número de viviendas se está dando a los gobiernos locales en la región. Eh, Se está distribuyendo comunidades de una manera que puedan cumplir con los 5 objetivos de Arena, que básicamente se enfoca en crear viviendas cerca de los diferentes empleos, con diferentes densidades y de forma asequible. Y estos 5 objetivos de alguna manera son como lo que guía este proyecto y también nosotros estamos tratando de incorporar igualmente estas metas de planeación para vivienda y para uso de terrenos. Y bueno, todavía es un poco temprano para ver todo el impacto de estas políticas, pero hay algunos indicadores de éxito que tienen mucho que ver con algunos cambios de políticas que también están sucediendo a lo largo de todo el estado y eso hace que em, las viviendas estén presentes más fácilmente en estas ciertas ubicaciones. También me parece que no lo había mencionado, pero bueno, el siguiente informe va a ser para 2040 y ahí también se van a incluir diferentes recomendaciones para la legislatura, así como también cambios en el plan bajo la autoridad administrativa existente para mejorar todo el proceso y la metodología para el séptimo ciclo y de ahí en adelante. Nosotros seguimos reiterando, entonces, pues bueno, estas recomendaciones están construyendo sobre el éxito de estos ciclos, pero también se hacen ajustes para poder ver cómo podemos mejorar cumplir con las necesidades de vivienda y cómo es que también se incorporan igualmente y se alinean a las metas de equidad y de la parte climática. Y bueno, queremos asegurarnos de que efectivamente nuestros esfuerzos de planeación regional sea para el mismo futuro, un futuro en donde las viviendas están para todos los californios y de esa manera también se reducen el BMT y los gases de efecto invernadero. Se da una determinación un poco más temprana para que se puedan incorporar para
RTPs, por ejemplo, y también que se puedan tomar en cuenta las diferentes proyecciones y puedan alinearse de mejor manera en general. Otro cambio principal desde 2018 es que en términos en la inversión estatal y también las subvenciones de planeación de los gobiernos, bueno, anteriormente estaba la alianza de CARB, de OPR, etcétera, y estaban estas subvenciones de 2021. Y entonces, bueno, la verdad es que siempre a mí me da mucho gusto poder resaltar los esfuerzos de subvención con muchos aliados que tenemos en la llamada del día de hoy. Y bueno, todos esos cambios que se le hicieron a Arena y también a este programa, pues que he mencionado, han sido soportados, han sido apoyados por parte de una muy buena inversión del Estado para poder desbloquear esta nueva vivienda y poder asegurar que sean metas que se logran con un énfasis de la vivienda de una manera que nunca había sucedido anteriormente. Entonces, ese cambio significativo también se ha llevado de conjunto con casi $1,000 millones en asistencia para los gobiernos locales, regionales, con diferentes programas. Y bueno, también nada más para cerrar con respecto a esta pregunta, nosotros si pensamos en 2018 y cómo es que pudiéramos actualizar nuestro panorama de lo que era posible para 2035. La verdad es que hay muchísimos cambios que han sucedido en toda la parte de la vivienda, como Clay lo mencionó, y también esto se ha hecho gracias a que ha habido muchísimos cambios de la legislatura, del gobernador, para poder ver cuáles son los diferentes niveles en los que se pueden desbloquear este tipo de viviendas. Y también nada más para dar una idea de la escala de los cambios, en 2018 el equipo en donde estábamos Clay y yo tenían probablemente 20 personas y bueno, lo último que escuché es que ya tenemos ahora 130 personas en los 6 años. Entonces, esta es una forma de ver el cambio que se ha tenido y también la importancia que ha tomado nuestro equipo. Y bueno, la verdad es que estamos muy emocionados de poder ver los frutos de todo esto tanto en términos de cuántas viviendas están siendo construidas, pero también en dónde se están construyendo. Exacto. Y para contestar también la segunda parte, ¿no? Con respecto a cómo es que estos cambios de políticas de vivienda han afectado las tendencias del desarrollo de viviendas. Bueno, esta información la verdad es que es fácil de rastrear y aparte está disponible públicamente en gran parte gracias a las herramientas de datos abiertos de HCD y también en el tablero de informes de progreso anual. Y bueno, también ahí permite poder ver todo lo que se está haciendo a lo largo de los diferentes gobiernos, las regiones, en todo el estado. Y aunque sí hay algunos otros factores que pueden resultar en que se completen los proyectos, sí estamos viendo ciertas solicitudes que están aumentando con respecto a construcción, etcétera. Entonces son nada más aquí algunas cifras con respecto a las viviendas, porque incluso ha aumentado 13% de 2022 a 2023 y la construcción normalmente ha aumentado 6 años seguidos desde 2018. Hay más actividad para multifamiliares de 2023 a lo largo de este plan de 5 años de desarrollo, que eran 308,000 unidades, y ese era a comparación del anterior de 278,000 unidades, y también estamos construyendo más viviendas para la parte de California de bajos ingresos. Era 9%, pero era 7% de las unidades completas, pero para 2023 esto aumentó a 19%, y bueno, en general es un 16% completado. Además de que también la línea de tiempo de desarrollo también se ha acortado en todas las etapas del proceso. Entonces, desde de la solicitud a que se dé el título, del título al permiso, hasta que se completa, de alguna manera se está disminuyendo todo el tiempo en los 5 años. Y también tenemos ciertos datos que demuestran cómo es que la vivienda sigue siendo algo que se está planeando en diferentes áreas de alto tránsito, basándonos en ciertos análisis. Por ejemplo, el condado Orange, vemos un aumento en las unidades de porcentaje en algunas áreas más transitadas. Si tenemos como línea base 2016 a las unidades que tenían el permiso de 2018-2021 y después las unidades de
de acuerdo a las actualizaciones que se han visto hasta 2030. Entonces, nada más a lo largo de estos 3 periodos de tiempo, el porcentaje de todas las unidades del condado Orange ha llegado a ser de 28% a 36% y después a 44%. Y esto también corresponde con un promedio disminuido de BMT anual por vivienda a lo largo también de 17,000 millas y ahora se reduce a 16,000 millas a 15,900 millas en la última parte que se revisó con las unidades de inventario. Ahora, si se capturan también los beneficios climáticos de los diferentes escenarios, bueno, pues eso también es importante y estos datos preliminares sí sugieren que el desarrollo de viviendas, la verdad es que tiene mejores reducciones de BMTs. Y bueno, también con respecto a las metas y nuestras metas de CSC, mucho tiene que ver con los planes de vivienda. Y bueno, con eso le voy a pasar la palabra a Melissa para que pueda hablar un poco más. Sí, gracias, Clan. Me parece que hay algunos señales bastante importantes sobre estos datos de progreso. Nada más aquí voy a hablar un poco de cuál es el plan de vivienda y ver un poco más allá, es decir, cuáles son nuestros planes. Entonces, en nivel estatal y regional, como yo lo había mencionado, las actualizaciones definitivamente marcan un cambio significativo y estamos tratando de construir sobre ese progreso para el informe de 2040, pero nada más para dar algunos ejemplos, yo definitivamente recomiendo que vean todo el informe que también está disponible en nuestra página, pero bueno, nada más algunos de esos cambios que estamos planeando. Anteriormente el proceso ARINA ni siquiera realmente era para largo plazo, para las personas que están experimentando estar en situación de calle. Y estamos tratando de arreglar eso. Y también hemos mejorado cómo es que se está considerando el ajuste de vivienda para los empleos en el proceso de despido y también para evitar desventajas en ese sentido, pero que también se pueda ayudar a la planeación estatal con recuerdo a qué es lo que se necesita para reducir estas los traslados tan largos que muchas veces tienen que hacer las personas. Y también muchas veces estamos haciendo cambios en el séptimo ciclo para poder también incluir la parte de vacaciones, etcétera, en nuestros números. Entonces también tendremos que mejorar nuestros esfuerzos de planeación. También con respecto a los planes de vivienda a nivel local, estamos comparando el ciclo 6 y el 5 y ha habido diferentes cambios en donde muchos gobiernos locales ahora están solicitando identificar sitios más realistas para futuros desarrollos y también ponerlos junto con algunos otros programas o actualizaciones. Entonces nosotros sabemos que hay historias de éxito a lo largo de todo el estado, pero la verdad es que todavía es muy temprano en este ciclo para poder mencionar cuál es la extensión de ese éxito a nivel estatal, debido a que muchos gobiernos locales pues todavía no han completado el ciclo, pero bueno, las buenas noticias es que sí está sucediendo y se está sucediendo todo esto a nivel estatal. De hecho, hay un documento, un artículo de UCLA que notaba que 93 municipios que estaban cumpliendo con elementos de vivienda se habían comprometido 10 veces más a la reubicación que en el periodo anterior. Entonces, básicamente 500,000 unidades en esos 93 municipios comparados a 50,000 en todo el estado en 2014. Y bueno, también es importante que esto está sucediendo en lugares en donde es más importante poder hacer más desarrollos. Y bueno, en los próximos años aprenderemos un poco más, pero definitivamente hay algunas señales muy prometedoras y bueno, esperamos tener en un futuro una mejor idea de hasta qué punto estos cambios verdaderamente van a lograr llegar a las metas de vivienda y a cambiar los patrones y también cuánto es que el Estado tendrá que ajustarse a las metas climáticas y de vivienda. Entonces, pues bueno, los datos están incompletos, pero vemos algunas señales muy prometedoras entre lo que están los planes y también en el informe anual de progreso que Clay mencionó. Y bueno, pues estamos muy emocionados de ver esas tendencias y ver hacia dónde van. Qué emocionante poder tener esta vista previa, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a Marisa y Clay. Y bueno, definitivamente buscamos tratar de ver cómo es que hay que incorporar eso también en nuestros procesos de fijación de metas. Muy bien, entonces pasamos ahora de la parte estatal a la regional y ahora voy a presentar a Larry Fowler, que es vicedirector
de comunidades sustentables en la Asociación de Gobiernos de San Diego, que también se conoce como SANDAG, que es el MPO de los gobiernos, y bueno, de ahí se toman las decisiones. Y bueno, en esta posición ella ayuda a liderar a los equipos de políticas y técnicos para poder crear esta estrategia. Entonces, bueno, bienvenido. Y yo sé que hay dos preguntas y bueno, yo sé que Sandak de hecho actualmente está en el proceso también de desarrollar el cuarto ciclo de CSCs. Entonces, ¿qué tendencias están utilizando, están viendo más bien en este trabajo y qué es lo que está afectando su planeación regional para lo que se considera alcanzable para 2035? Y también, bueno, yo sé que hemos estado ya en este mundo durante un tiempo, pero ¿qué es como ven en inversiones que pudieran ser las que tengan más impacto para avanzar en estas soluciones de transporte y de buen uso? Muchas gracias. Aprecio muchísimo la oportunidad de estar en este panel y gracias también por las preguntas que se me están haciendo. Me parece que 2035 ya definitivamente está muy cerca para que nuestra región complete el ciclo. Entonces únicamente son 10 años, en realidad ya no es tanto tiempo cuando pensamos en avanzar nuestros proyectos y cuando se habla de estas metas. Y bueno, lo que estamos viendo como tendencias y también por parte de algunos otros actores, estamos viendo cuáles son el tipo de proyectos y de políticas que verdaderamente se pueden implementar en corto plazo, porque los proyectos más grandes de transporte también son muy importantes cuando trabajamos en toda esta planeación, pero toman mucho tiempo para implementar y para poder verdaderamente ver los impactos que tienen. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en proyectos que se pueden implementar más a corto plazo, que son como un tipo de proyectos un poco más de tránsito rápido y entonces son como flotas flexibles, ¿no? Que normalmente son microtránsito, transporte limpio, también los vehículos que pueden operar, algunas otras cosas. Pero bueno, eh, estos al final requieren el apoyo y la coordinación también con las ciudades locales en donde vamos a poder implementarlos. Pero yo he de decir que nuestra región ha tenido mucho éxito también con implementar estas flotas flexibles. De hecho, hemos podido también implementar el tránsito rápido en la región, pero bueno, las flotas flexibles es algo un poco más más nuevo que hemos estado implementando. De hecho, tenemos 11 barrios en donde hay vehículos eléctricos y algunos de ellos están siendo apoyados por parte de SANDAC y algunos aliados regionales para poder promover que estos proyectos sigan, y también se están financiando por parte de algunas de nuestras ciudades locales y los operadores de tránsito, y estamos tratando de sacar algunos más en el futuro cercano. Pero algo que sí me gustaría mencionar en términos de, bueno, esa es una muy buena tendencia que nosotros estamos viendo y la verdad es que es súper popular lo de las flotas flexibles. Es algo muy, muy popular en nuestra región. Muchas ciudades nos están pidiendo ayuda para lanzar este tipo de nuevos servicios, ¿no? A lo largo de su ciudad para poder hacer que vayan a la primera y a la última milla y que sean los viajes más cortos. Pero bueno, sí se tiene que haber un apoyo político, pero también hay que haber ciertas herramientas y nosotros no estamos necesariamente mostrando que eso haga un enorme impacto para reducir las BMTs. Entonces es algo en lo que estamos muy enfocados y sí estamos todavía obteniendo muchísimo apoyo, pero bueno, sí necesitamos más que eso al final para poder llegar a cumplir con nuestras metas. Otra cosa que también me parece que estamos viendo en nuestro cuarto ciclo, que también es algo que estamos tratando de asegurar que estemos explicando y que también podamos mencionar, es que conforme estamos preparando nuestro cuarto ciclo, es que sí hemos visto un cambio en nuestra proyección regional, porque no hemos visto tanto crecimiento como lo hemos visto en ciclos anteriores. Entonces, cuando estamos viendo cómo es que nuestra región va a crecer en términos de población y de vivienda, ha sido bien difícil poder explicar cómo estamos teniendo menor crecimiento y no estamos viendo tanta necesidad de vivienda en nuestras proyecciones a comparación de lo que está completando la región y también los elementos de vivienda. Entonces, estamos tratando aquí de hablar de las diferencias entre estos dos documentos y también cómo es que se sincronizan las necesidades de requerimientos, un poco de lo que Marisa estaba hablando anteriormente, bueno, todos los datos que también tienen que ver con desarrollar la evaluación de necesidades de vivienda regional y también compararlo con los datos que tenemos en nuestros SCS. Estamos tratando de explicar las diferencias entre ambos, sobre todo debido a que pues nuestras proyecciones están mostrando un crecimiento no tan grande como se vería en planes
anteriores. Sí he de decir que cuando estábamos desarrollando nuestro tercer ciclo de CSS, no teníamos todavía el ciclo de harina, teníamos de hecho un patrón que era muy útil para nosotros para llegar a las metas que nosotros teníamos, de acuerdo a SB 375 y también la reducción de BMT y de gases de efecto invernadero. Entonces lo que estamos empezando a ver es que cuando preparamos este nuevo ciclo es que las nuevas leyes de las que también se estaban hablando y también me parece que los esfuerzos que hemos hecho en colaborar y trabajar con la ciudad con respecto a nuestras metas regionales y SCS, pues de hecho no estamos viendo necesariamente como que ese uso de terrenos vaya a ser uno de los cambios principales de políticas para poder desarrollar este cuarto ciclo y sobre todo en las áreas urbanizadas, ¿no? Si vemos cuál es el crecimiento futuro, se alinea mucho con lo que nosotros queremos ver y para lo que estamos planeando para las inversiones en transporte. Entonces, supongo que es lo bueno y lo malo. Es muy bueno porque lo vemos, pero también tenemos este reto de la entidad regional y tratar de ver, bueno, cuáles son esos proyectos y políticas y las cosas que nos están ayudando a llegar a esta reducción de gases de efecto invernadero. Y supongo que también podría transicionar a la segunda pregunta con respecto a las políticas. Ya para tomar en cuenta el componente del uso de terrenos, pero yo diría que para esas políticas que nosotros creemos que tienen mucho impacto para que nos ayuden a cumplir con nuestras metas de transporte y climáticas para nuestra región, pues es que sí vemos el tránsito y vemos diferentes tipos de políticas que sí se están apoyando con el tránsito y también tenemos mucho éxito con la infraestructura, un programa de incentivo de infraestructura para vehículos eléctricos. De hecho, tiene mucho éxito en nuestra región, pero creo que algo que ya se había mencionado, y bueno, yo definitivamente no soy la primera que lo menciona, es que tiene que ver con las políticas de precios y cómo es que los precios nos pueden ayudar y a lograr eso. Y la otra cosa que también me gustaría mencionar tiene que ver con los financiamientos. Entonces, cuando se trata de tránsito, cuando estamos viendo el tránsito, las cosas que verdaderamente estamos viendo como políticas es para ayudar a apoyar la infraestructura, es decir, aumentar la frecuencia, es decir, qué tan seguido, por ejemplo, pasan los autobuses. Eso hace una gran diferencia para poder ser competitivos y que la gente no maneje, por ejemplo, o revisar cuánto tiempo estamos ofreciendo nuestro servicio de tránsito, que estemos operando durante más tiempo, también que cubramos estos turnos no tradicionales de trabajo para que la gente también lo pueda utilizar. Y estamos pensando justo también en cómo es que podemos ofrecer algunas tarifas reducidas o incluso gratis, a lo mejor si no para todas las poblaciones, para ciertas poblaciones. Y ese tipo de cosas nos pueden ayudar a aumentar a reducir nuestro BMT, porque pues también eso nos ayuda para ver cómo es que podemos medir y cómo es que podemos llegar a cumplir con nuestras metas de gases de efecto invernadero. Hemos visto éxito en este tipo de programas, hemos aumentado la frecuencia, como hemos lanzado el pase de Youth Opportunity, oportunidad para juvenil, a través de este programa y entonces quisiéramos poderlo implementar un poco más, pero bueno, una vez más, el enfoque está en nuestra región, que es lo que nosotros podemos hacer en corto plazo porque estamos viendo únicamente ese marco de 10 años. Y yo mencioné el financiamiento como parte de uno de esos aspectos que es así como una clave, digo, no necesariamente, o sea, sí es una parte crítica, ¿no? El financiamiento para que nosotros podamos hacer algunas de estas políticas, porque digo, como lo mencioné, estas mejoras de tránsito, pues no necesariamente hay muy buena vía de financiamiento para nosotros para poderlo implementar. Entonces, necesitamos fondos de mantenimiento de operación para poder cubrir ese aumento de horas de servicio, también el aumento de la frecuencia y también diferentes financiamientos para poder ofrecer más oportunidades de tránsito gratis para quienes lo necesiten más en nuestra comunidad, si no es que para todos. Entonces, en realidad, estos son el tipo de cosas que estamos viendo cuando hablamos de tránsito y las políticas que también están impactando mucho y que nos están faltando en el financiamiento para poder hacer eso, porque si tenemos mucho financiamiento, podemos pensar en cómo lo podemos construir, pero si no está el financiamiento que ligue a las operaciones y para poder construir o seguir con esa estructura, pues entonces no se puede hacer tan exitosamente. Otra área en donde me parece que también es algo en donde nosotros seguimos invirtiendo, es en lo que se trata y lo que tiene que ver con vehículos eléctricos y tener estos programas incentivos, ayudar a la gente con esa transición. Tenemos un muy buen programa y el nuestro está enfocando también cómo es que podemos ayudar a algunas de las comunidades de bajos ingresos que a lo mejor no tienen esta infraestructura de carga que está tan disponible en sus comunidades para ayudarles a hacer esa transición. Entonces, esto es algo que también nosotros queremos seguir revisando en nuestros cuarto ciclo. No es algo que yo diría que necesariamente está ahí,
de acuerdo a los lineamientos que tenemos y bueno, viendo también el estado, etcétera. Pero sí es algo que una vez más, cuando apenas se está hablando, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, pues esto es algo que es muy útil en términos de la política que nosotros podemos apoyar. Y cuando estamos haciendo el tercer ciclo para SCS, teníamos casi 2% de reducción y nuestra meta era de 19 y únicamente 2% de eso fue a través de nuestro programa de vehículos eléctricos. Entonces, no creemos que podemos tener el mismo tipo de crédito para el cuarto ciclo, pero es algo que sigue siendo una política importante. Y es difícil cuando estamos hablando de qué tanto podemos acreditar desde la perspectiva política, de políticas en los líderes. Entonces creo que también es seguir invirtiendo en esto, pero también hay que saber que pues estas son políticas que sí tienen un impacto y queremos que continúen en nuestros planes y también en nuestra región. Y lo último que me gustaría mencionar, que tiene que ver con precios, es que, bueno, la región de San Diego, nosotros ya habíamos propuesto un cobro de uso de calles o de vías, y de hecho se quitó, pero la verdad es que nos da mucho gusto ver que se haya mantenido, porque eso me parece que también puede tomar un camino importante sobre cómo reducir o avanzar con el impuesto a la gasolina. Entonces me parece que también no necesariamente estamos proponiendo que se haga nada diferente de lo que está haciendo el Estado, pero me parece que es una de esas políticas que nosotros esperamos que pues sigan adelante, que nos ayude también a reducir el VMT y pues poder capturar a todos los usuarios que básicamente sigan en las calles. Pero bueno, en nuestro cuarto ciclo de SCS no necesariamente estamos tan enfocados en ese cobro, pero sí tenemos algunas otras que consideramos que son como estrategias de precios en nuestro plan que son muy importantes. Una de ellas, que de hecho me parece que vi en una de las preguntas que alguien mencionó, era sobre estacionamiento, ¿no? Precios de estacionamiento, que también puede ser una política con mucho impacto, muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, si van a áreas en donde hay mucho tránsito, etcétera, pues esa pudiera ser una política muy efectiva que nosotros queremos que pudieran avanzar en estas metas. Pero creo que una de las cosas que queremos también reiterar como agencia regional es que implementar este tipo de políticas verdaderamente sí requiere de apoyo local y es un área en donde verdaderamente estamos enfocándonos en trabajar con nuestros aliados locales y ver cómo es que podemos implementarlo para que de esa manera nos podamos asegurar que estas políticas efectivamente están siguiendo adelante en nuestra región. Probablemente ya no tengo tiempo para poder hablar de esto más a detalle el día de hoy, pero me parece que cuando estamos hablando de las estrategias de precios, una cosa que sigue surgiendo en la discusión es un poco la cuestión de equidad, de cómo es que podemos incluir la equidad en este debate y entender quién sí está siendo impactado y quién no. Y tenemos también una estrategia muy robusta de gestión que estamos utilizando y también en nuestro cuarto ciclo, así como también en el tercero, y estamos viendo una muy buena oportunidad para poder seguir diciendo, ok, esta es la manera en la que nosotros podemos seguir hacia adelante para poder utilizar esta infraestructura existente que ya está allá afuera y lo podemos utilizar de una manera que nos ayude a decir que, ok, estamos priorizando el tránsito para que nos aseguremos de que si estamos teniendo más estas frecuencias que han aumentado y más horas de operación y el servicio es más confiable, pues entonces que nos podamos asegurar de utilizar esto y también que la gente se suba a más coches en lugar de que cada uno se suba al suyo individualmente. Entonces, de esa manera creo que si empezamos a hablar de precios, podemos hablar de equidad. No digo que tengamos las soluciones, pero definitivamente estamos empezando a tener las conversaciones un poco más en esta región de San Diego. Entonces, supongo que con eso me quedo ahí. Estas son parte de las políticas que me parece que pudieran tener mucho impacto. Pero bueno, yo nada más quería enfatizar que muchas de estas políticas que queremos poner ahí verdaderamente se basan mucho en colaboración como entidad regional, pues nosotros tenemos que confiar mucho en esta colaboración con las ciudades locales, con las agencias hermanas o aliadas y también estamos buscando como tener cualquier tipo de financiamiento para ayudarnos a implementar eso. Y bueno, muchísimas gracias también con el programa de viviendas. Eso me parece que también es algo crítico y qué gusto que se pueda seguir implementando ese programa de aquí en adelante. Pero bueno, debido a que es un financiamiento de una sola vez, pues nos gustaría poder ver algo así y que nos ayude a poder continuar con la implementación de estas políticas que acabo de mencionar y hacerlas una realidad. Muchas gracias, Tulare. Aprecio muchísimo que hayas resaltado esas estrategias y también con la conexión con toda la parte de financiamiento, que también es algo crucial
de lo que se tiene que hablar a lo largo de las diferentes agencias. Ok, entonces ahora vamos a presentar a Christine Kai. Entonces, Christine y yo, bueno, nos conocemos desde hace mucho, pero ahora ella es directora de movilidad para la parte central y norte de California en LSA. Y ella ahora está siendo consejera para Fresno Cove y también para muchas otras MPOs en el Valle, por ejemplo, en el Consejo de San Joaquín, todo bajo el trabajo de SSS. Y bueno, antes de que ella estuviera en realidad trabajando en Fresno Cove durante 21 años y verdaderamente estuviera ver el desarrollo de las últimas estrategias comunitarias sustentables para la región, pues estuvo también ahí a cargo de un equipo de ingenieros, planeadores y también implementó los proyectos para poder avanzar la sostenibilidad en la región. Entonces, pues bueno, Christine definitivamente es una experta muy reconocida en esta parte de planeación, desarrollo de políticas y también mitigación y estrategia. Entonces, qué gusto tenerte por aquí, Christine, bienvenida. Y las preguntas son muy similares a las que ya le había mandado a Tulare, pero bueno, dado que estamos hablando de este desarrollo de SCS en la región de Fresno y también apoyar algunas otras áreas, ¿qué es lo que tú estás viendo en este trabajo? ¿Cómo es que estás pensando que se considera o que está a la mano o al alcance para 2035 y si hay algunas inversiones de políticas del plan regional que tú considerarías que son las que tienen más impacto en este trabajo? Muchísimas gracias, Leslie, por invitarme a estar en este panel. Mi trabajo definitivamente ha sido en el Valle, entonces de lo que yo voy a hablar es justamente de eso. En realidad está basado en mi experiencia, puede ser que aplique o no a otras regiones, pero bueno, después de que yo estuve escuchando a Tulare también algunas otras personas, sí noté que hay ciertas tendencias comunes porque todas las MPOs están experimentando o que han experimentado y también me parece que hay algunos problemas en común que las MPOs en el Valle también están experimentando con el resto de las MPOs en el estado. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría empezar con esta proyección de la población, por supuesto. En los últimos, yo diría que 2 ciclos al menos, y también incluyendo este, entonces probablemente diría que en los últimos 3 ciclos los MPOs en el Valle definitivamente sí han visto un declive, su proyección de población está disminuyendo, lo cual es algo que pues por supuesto no es algo que esté bajo control de los MPOs, pero definitivamente sí son un desafío para las MPOs para que verdaderamente puedan llegar a la meta que se está fijando para ellos, porque pues en 2018 pues sí se había fijado esa meta y muchos MPOs hicieron algunas recomendaciones de metas utilizando la proyección que estaba disponible en ese momento, ¿no? Pero bueno, desde entonces pues claramente esta proyección ya definitivamente ha cambiado considerablemente. Entonces las MPOs sí definitivamente tienen menos población, lo cual quiere decir que hay menos vivienda con la que pueden trabajar. Y con respecto a al trabajo de metas de gases de efecto invernadero en el valle, que de hecho está bastante extendido y también pues la manera en la que pueda cumplir esa meta, pues definitivamente se va a necesitar una estrategia grande, ¿no? También. Entonces necesitamos verdaderamente que la vivienda en el futuro pues tenga mayor densidad para que de esa manera pues se quite ese patrón de que se extienda y entonces que podamos llegar a tener esta densidad deseada y por lo mismo pues que no necesariamente sea de acuerdo a esta proyección de la población. Entonces, ese va a ser, me parece, parte del problema en los próximos ciclos. Entonces, me parece que ese es un tema que sí definitivamente se tiene que abordar, ¿no? Esta proyección de la población, cómo es que eso se va a incorporar a la hora de fijar metas y también el desarrollo de las SCS. Entonces, es muy interesante, por supuesto, porque yo he notado que los nombres de Arena, al menos, por ejemplo, Fresno Cog recibió para el 6.º ciclo,
pues en realidad es muy uniforme para los próximos 8 años, pero si nosotros comparamos con toda la parte de vivienda, de viviendas nuevas, por ejemplo, en los próximos veintitantos años, pues entonces sí parece como que los próximos 8 años son los que están incorporando para Arena, es decir, es la gran mayoría de todo su SCS, ¿no? Lo que están considerando. Entonces, de alguna manera, para mí, pues es como que no es proporcional en términos del desarrollo de vivienda para los próximos años que se acercan ya a 2050. Entonces, pues me parece que ahí sí habrá que reconciliar pues ese tipo de números que definitivamente es un número muy, muy grande que que estaría sucediendo en los primeros 8 años del siguiente periodo de RTP. Entonces, pues bueno, eso también me parece que es algo común y que nosotros también hemos notado, así como ya lo había mencionado Tulare por parte de Sandak. Ahora, con respecto a la región del Valle y me parece que también lo que se ha experimentando es que estamos viendo muchos empleos de almacenes. Hay muchos centros de distribución y también hay muchos empleos por lo mismo que pues están empezando a llegar con estos mismos centros de distribución y después nosotros también, por ejemplo, sabemos que los centros de distribución pues no pueden estar ubicados en estas áreas más residenciales, digamos, sino que más bien están en las partes industriales que también están fuera, en las afueras, ¿no? De las ciudades, lo cual también se traduce en traslados más largos para las personas que van a trabajar a estos centros de distribución. Y para el valle, por supuesto que si lo comparamos con el resto del estado, pues el valle tiene otra prioridad bastante importante, ¿no? Que todo el mundo también quiere poder utilizar pues ese desarrollo, ¿no? Porque también hay muchas cosas que sí se necesitan, como por ejemplo el Valle tiene mucho más tasas más altas de desempleo y también más tasas más altas de pobreza. Entonces también en los centros de distribución o de almacenes, pues sí, probablemente efectivamente, como se mencionaba, va a haber algunos traslados más largos, pero pues bueno, la intención es que estos empleos puedan estar ahí también para ayudar a estos problemas igualmente de desempleo. Entonces el BMT probablemente sería más largo, ¿no? Las millas recorridas por vehículo. Y podríamos a lo mejor convertir ese VMT a lo mejor a uno que sea más verde o más limpio, ¿no? Probablemente muchas de las regiones del valle pues efectivamente están empezando a abordar eso. Y esa también es un poco la tendencia más grande que a mí me gustaría mencionar. Pero pues bueno, dado que yo ya estoy hablando un poco, por ejemplo, de estos empleos de almacenes y de cómo esto puede ser una vivienda, pues me parece que desde el punto de vista de la estrategia de las políticas, toda la región del valle, etcétera, pues efectivamente están tratando de buscar algunas estrategias efectivas que sí efectivamente puedan abordar estos problemas. Y digo, los camiones no necesariamente son parte de lo que el SB 375 aborda, pero aún así está relacionado con la calidad del aire, pero pues una vez más el traslado, es decir, las millas recorridas por vehículo para llegar a estos centros de distribución es parte importante. Entonces, justo ahora muchas de las regiones del valle están tratando de ver cuál es el potencial para poder desarrollar eh, también pues estas soluciones, lo cual por definición también pudiera implicar, por ejemplo, que pudiera haber un traslado de los puertos por ferrocarril, por ejemplo, al valle y de esa manera poder entonces hacer esa distribución con los camiones limpios. Entonces, esto es algo que yo he escuchado que MTC y Matthew también mencionó, es decir, el Estado verdaderamente se está tratando de enfocar en este flete limpio, lo cual a mí me emociona muchísimo escuchar. Y también me parece que el Estado ha sido sumamente, ha apoyado muchísimo estos esfuerzos en el Valle. Eh, Algunas de las regiones son un poco más avanzadas, puede ser que ya tengan
algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con algunas compañías ferrocarrileras y algunas regiones también están en el proceso de poder seleccionar algunas subvenciones que pudieran tener del Estado, del gobierno federal. Y esto no nada más es para movimiento de bienes, sino que también aquí de lo que se trata es de desarrollar pues empleos que sean verdes, digamos, ¿no? Y de esa manera poder tener no nada más la distribución de los bienes, ¿no? Como mencionaba, sino que también estamos tratando de tener un transporte que sea más limpio, tecnologías mejores, incluso más adelante pudiera ser una área a lo mejor comercial que pudiera ser probablemente para mejores empleos de más alta tecnología probablemente, ¿no? Entonces hay muchas de estas piezas que se están moviendo y bueno, pues yo tengo mucho la esperanza de que efectivamente esto vaya a abordar muchos problemas, potencialmente para poder solucionar la parte del desempleo y también ayudar a que haya equidad y también más, mejor calidad también de teniendo un flete limpio. Y después también en términos de algunas otras estrategias efectivas que yo he notado en mi experiencia. También yo, por ejemplo, estuve a cargo de el grupo en Fresno Cog en los últimos ciclos de desarrollo de SCS y yo siempre noté y probablemente otros MPOs van a notar la misma experiencia, pero básicamente esta estrategia del uso del terreno siempre sigue siendo como la parte más grande. Hay algunos pequeños cambios en esa distribución, y también definitivamente se pueden presentar algunos cambios importantes de BMT, pero bueno, podemos planear mucho, ¿no? Pero aquí el punto es cómo podemos verdaderamente asegurarnos de que sí se puede implementar en campo, ¿no? Entonces, para el valle me parece que sí, definitivamente es un poco más duro, más difícil, porque pues muchas de las ciudades grandes que están en esta área, en el valle, pues tienen buenos planes ya desarrollados. Planes, por ejemplo, que implica que haya diferentes planes de buen tránsito, por ejemplo, corredores de tránsito de alta calidad. Esos ya se han hecho y también estos procesos muchas veces se están simplificando y lo que están esperando simplemente es que llegue el desarrollo, pero la realidad es que pues es difícil, es más difícil para el valle porque financieramente es muy, muy difícil poder hacerlo de esa manera porque para poder hacer esto en ciertas áreas pues casi siempre son como estas áreas más pequeñas y puede ser un poco más difícil poder hacer todo el desarrollo en áreas más grandes. Y después toda la infraestructura también se tiene que mejorar para poder acomodar a todo el desarrollo de más alta densidad, ¿no? Toda la parte de las tuberías, el agua, etcétera. Y después si estamos viendo también una estructura con más alta densidad, pues entonces igualmente se tendría que estar revisando algunas otras partes, lo cual es que también son pues más extensivas. Entonces también es más caro, por ejemplo, si se hace con departamentos a comparación de hacer desarrollos de vivienda, pues de desarrollo, ¿no? Pero también los ingresos de las personas, pues una vez más, son un poco más bajos que a comparación del resto del estado. Entonces es bien difícil también para las personas poder, pues, pagar una vivienda si está en una tasa del mercado. Por eso es que me parece que se ha hecho mucha planeación, etcétera, pero pues simple y sencillamente es más difícil para que lleguen estos desarrollos. Y después también ver qué es lo que puede funcionar, ¿no? Porque pues siempre estuvimos hablando del desarrollo y eso también pues no funcionó. Entonces también había muchos desarrolladores, de hecho, sí pudieran ayudar con algunos de estos proyectos. Entonces, pues bueno, la verdad es que no sé ahí sí cuál sería el prospecto para poder hacer que ese dinero de redesarrollos regrese, pero pues sí, la intención sería que haya más financiamiento para poder hacer este redesarrollo que sería sumamente útil. Y también yo sé que la región
también apreciaría muchísimo, obviamente, que hubiera un poco más de este financiamiento, todas las regiones definitivamente, pero también me parece que sería maravilloso si fuera una fuente regular, ¿no? Constante de financiamiento para poder ayudar con viviendas que efectivamente, pues sí pudieran apoyar con eso, pero también que pudieran reducir el BMT. Entonces, el último punto que quisiera hacer es verdaderamente que, bueno, para el Valle, nosotros, digo, hay estudios que se han hecho por parte de diferentes entidades que ven algunas de las estrategias, de las tendencias en el Valle, y la verdad es que sí es bien diferente de las áreas urbanas, como por ejemplo de San Diego, o de California, de la parte sur, o del área de la Bahía, en donde aquí sí verdaderamente sí se ven algunas características diferentes, y es que hay algunas de estas cosas que sí se necesitan para que el tránsito funcione. Entonces, arreglar esa parte es algo en lo que el Valle ha tratado de arreglar, y también pues ha tratado de financiar estas rutas, ¿no? Para que haya tránsito, pero pues una vez más, debido a cómo se hace el uso del terreno en el Valle, pues muchas agencias también están esperando, empezando a explorar algunas otras alternativas que pudieran ser, por ejemplo, algunos de estos programas compartidos o microtránsito, etcétera. Entonces son algunas de las estrategias alternativas de tránsito que me parece que probablemente pudieran ayudar un poco más adelante para ayudar a las personas que viven en las áreas rurales y que no necesariamente tienen su propio vehículo, pero que verdaderamente necesitan ir su trabajo, a los doctores, con el doctor, o tienen que ir a hacer compras en estos centros regionales, pero simple y sencillamente pues no se puede ayudar y en ese sentido, y también el BMT es un factor, pero bueno, me parece que podremos encontrar un mecanismo para poder tener algunas de estas estrategias de tránsito alternativo, y pues eso creo que más adelante, por supuesto, pudiera ser prometedor. Una vez más, el financiamiento pues sería importante si pudiéramos apoyar ese tipo de estrategias. Porque sí, pero bueno, yo también supongo que nunca hay suficiente financiamiento, supongo que ese es el punto que estoy tratando de hacer. Pero bueno, con eso, pues Leslie, te regreso la palabra. Gracias, muchas gracias, Christine. Aprecio muchísimo tu perspectiva, sobre todo al trabajar tanto en el Valle y también hacer los puntos de qué es lo que puede ser único en ese contexto tan particular. Eso lo aprecio muchísimo. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestra representante local, que es nuestra gerente de planeación en la ciudad de Sacramento. Yo sé que el equipo de Matt está trabajando con diferentes iniciativas, sobre todo el plan general para 2040 y también el plan de acción climática, y también están implementando los elementos de vivienda de 2021 y 2029, y también para poder permitir que haya más de estas multiunidades de vivienda para en diferentes áreas. Y yo sé que de hecho a Sacramento se le dio el premio de agencia de planeación. Entonces, pues bueno, Matt aquí está para darnos un poco de perspectiva con respecto a cómo funciona esta dinámica local. Y creo que también al final es hacer la conexión entre muchas de estas políticas estatales y regionales. Entonces, Matt, la pregunta aquí sería es si hay algunas políticas de plan regional o inversiones que pudieran ayudar a avanzar este tipo de soluciones a nivel local, y cuáles son los cambios que se están considerando que están al alcance para 2035. Maravilloso, muchas gracias, Leslie, y buenas noches a todos ustedes. Voy a hacer un poco más rápido, gracias a todas las jurisdicciones que están representadas aquí. Y sí, nada más un poquito de Sacramento es lo que está aquí atrás de mí, y no, ese no es un fondo, es la ciudad como tal. Tenemos una población de más o menos 530,000 personas, y bueno, tenemos también SciCard, que son algunos de los representantes que también están por acá, así que muchas gracias. Cubrimos a 6 condados y 22 ciudades, y bueno, aquí obviamente son 335 que firmaron para 2018, y bueno, nosotros hemos estado pensando en, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entre 2008 y 2022, el 63% de las unidades de vivienda, de hecho, han sido de forma interna, a comparación de 37%. Entonces, es una buena porción de la parte norte en donde están estas viviendas. Entonces, estamos viendo, ok, ¿cómo vamos a crecer? Por ejemplo, para 2040 estamos anticipando crecer en 66,000 unidades de vivienda adicional, 77,000 empleos, una de las ciudades
que que más rápido crecen en California y bueno, también esto de acuerdo es al la estrategia comunitaria del sistema de planeación de transporte. Entonces, en febrero de este año se adoptó el plan general de acción climática para 2040 y este plan en realidad sí se ha enfocado mucho en la parte de la vivienda y también que haya un tránsito cercano, los empleos, incluye diferentes políticas y acciones, pero bueno, ¿cómo es que podemos saber que estas políticas van a ser suficientes para ayudar a nuestra región a cumplir con la SB 375, los metas de reducción y también para poder cumplir con la meta de 2045? Bueno, pues nosotros establecimos algunos indicadores clave que se tienen que rastrear anualmente. Seguramente ustedes están familiarizados con mucho de estos. Son las millas recorridas por vehículo por cápita. También está en el porcentaje de desarrollo, ¿no? Que también pueden ser si es que son consistentes y también tenemos ahí en ese sentido metas muy agresivas. Y en términos de algunas recomendaciones con respecto a las inversiones y las políticas regionales, yo recomiendo que si pueden, pues también efectivamente hayan estas actualizaciones de las MPOs, porque hay muchos beneficios ahí. Nosotros sí estamos haciendo eco a mucho de eso y también hay mucha sinergia en lo que SEICOG está haciendo y también cómo están enfocando la ciudad, considerando que la ciudad pues también tendría que tomar un tercio de todo el crecimiento de los 6 condados. Digo, nosotros somos una parte importante de eso, somos un centro de empleo en toda la región, entonces también nosotros tomamos esa responsabilidad muy en serio y con eso el lineamiento, pues también de acuerdo a las diferentes leyes que se mencionaron anteriormente, pues hay diferentes proyectos que se pueden ver en diferentes áreas y nosotros eso lo utilizamos todo el tiempo. Entonces, la verdad es que sí es una parte bien importante de lo que hacemos. También tenemos diferentes iniciativas para agilización, ¿no? En toda la ciudad, algunas otras cosas, pero bueno, esa es una parte importante. Y después también cuando se ve la actualización del plan general, somos un poquito únicos porque es una locura, pero lo hacemos 5 años para poder ver cuáles son esas tendencias y estar sincronizados con todo lo que está sucediendo con el Estado. Pero bueno, cuando actualizamos estos documentos, tomamos la oportunidad para poder hacer diferentes políticas y que entren en vigor inmediatamente, ¿no? Entonces, evitar la controversia o el trabajo subsecuente al hablar de eso y vamos a los detalles tal cual. Entonces, otra cosa también es que adoptamos algunos planes específicos y algunas áreas clave de crecimiento de la jurisdicción. Entonces, pues también tenemos algunas exenciones legales. Una parte muy importante, y bueno, todo el mundo ha estado hablando de dinero, entonces tiene que ver también con los planes financieros, las tarifas de impacto de los distritos, por ejemplo, para poder pagar lo que se necesita. Tenemos 7 diferentes planes activos en Sacramento, entonces eso es algo que yo animo. También se mencionó ser una jurisdicción pro vivienda en 2022. De hecho, fue el año en el que se hizo esto y ha tenido muchísimos beneficios. Hemos, de hecho, recibido 2,5 millones directamente para este propósito, pero también ha aumentado muchos puntos y también nuestra capacidad de poder obtener más financiamiento del Estado y con muy buenas solicitudes. Y también a mí me gustaría resaltar algo que considero que es único a nuestra región y también es un muy buen ejemplo de la creatividad también de los MPOs. Entonces, pues también gracias a SEICOG por desarrollar un programa que probablemente ustedes han escuchado, pero bueno, básicamente lo que hace es financiar de tener o distribuir más bien este financiamiento del Estado y entonces pues se tratan de llevar ese financiamiento a estas zonas verdes, digamos, que tienen este traslape entre las MPOs, estas zonas verdes y las nuestras y bueno, también se han identificado también para poder hacer este tipo de desarrollo. Y hasta la fecha, SEICOG ha distribuido a más o menos $34 millones de infraestructura, que la verdad es que no hay otra fuente para esto, pero bueno, es una fuente de financiamiento única que nos ayuda a hacer eso. Y bueno, Sacramento ha recibido 13 millones de esos 34. Los estamos utilizando justo ahora para la infraestructura para subterránea, por ejemplo, para instalaciones de drenaje, etcétera. Y en términos de, bueno, qué cambios están considerados que están a la mano para 2035, tengo algunas recomendaciones
recomendaciones. Puede ser que no sea aplicable en todas las jurisdicciones, pero a lo mejor hay cosas que hay que considerar y algunas de estas ya se han hecho. Por ejemplo, para uso de terrenos es quitar los requerimientos mínimos de estacionamiento y más bien en lugar de eso enfocarse en algunas otras estrategias, pero sí, quitar ese requerimiento que también agrega mucho costo a las viviendas y también quita muchos terrenos para viviendas. Ahora, otra cosa que también me parece que nosotros somos uno de los primeros, si no es que el primero en el estado, pero también quitar los estándares máximos de densidad. Y para los que no estén familiarizados, me refiero al número de unidades por acres. Entonces, hay algunas jurisdicciones que dicen tienen que ser X número de unidades por acres. Eso no tiene mucho sentido, sino más bien aquí la intención es enfocarnos en el tamaño de la caja, ¿no? Hay diferentes que pueden ser adecuados en diferentes partes de la ciudad, totalmente, pero no se trata del número de unidades, sino de esa manera se puede tener mucho más flexibilidad, más unidades, microunidades, etcétera. Eso sería una recomendación. También nosotros nos referimos, por ejemplo, a los multifamiliares. Empezamos en octubre, que de hecho va a ser el primer en el estado para poder permitir unas viviendas de multiunidades para estos barrios de familiares y al menos permitir que haya 10 unidades con condiciones y que también estén a una distancia que puedan caminar, por ejemplo, para donde hay un tránsito frecuente. Y nosotros también sabemos que Portland, Oregon es el segundo país la segunda ciudad en el país en donde también están haciendo algo parecido. Entonces, sí, definitivamente eso también puede ayudar. Si quieren construir más, pues entonces ahí se tendría que agregar una segunda unidad y después si quieren hacer más, una tercera unidad. La intención sería incentivar estas unidades a lo mejor un poco más pequeñas, pero a más bajo costo. Y estas unidades ya están establecidas para infraestructura, pero están cerca del tránsito, de los empleos, de las mejores escuelas, de los parques, etcétera. Y entonces verdaderamente es para poder tener una mejor vivienda. De lo que ya había hablado anteriormente, definitivamente aumentar la vivienda que se permite sustancialmente dentro de la distancia para caminar de media milla. Y aquí en este sentido, pues la infraestructura, si pueden agregar más infraestructura, pues entonces las distancias se hacen más cortas, ¿no? Y aquí ya se me está acabando un poco el tiempo, pero bueno, en la parte de transporte y de movilidad, pues hay que priorizar la parte de planeación, los financiamientos, el pavimento, todo esto con respecto a poder hacer que pues sean más lugares peatonales. Entonces hay que tomar en cuenta también los estándares de diseño de calles. Muchas veces los carriles son demasiado amplios, estamos tratando de disminuirlo para que haya más otro tipo de soluciones incorporadas y otro un poco más sencillo que también es a lo mejor hacer diferentes cambios, por ejemplo, para que haya nada más carretera, más líneas, por ejemplo, específicamente para bicicletas. Hemos identificado, por ejemplo, 35 segmentos que también podemos convertir en esta especie como de ciclovías. Y finalmente también los usos de protección. Proteger más bien el uso de terrenos. Entonces, aquí se están prohibiendo también estos centros básicamente para estas áreas y eso también es sumamente importante porque cuando ya se ha construido todo el autoenvío, por ejemplo, lo que sea, se puede quedar ahí durante 5 años. Entonces ahí se tiene que proteger eso para que efectivamente sea única y exclusivamente para vivienda. Eso es todo. No, eso no es todo. La verdad es que qué maravilla, Matt. Muchísimas gracias. Creo que no sé, no puedo creer la cantidad de soluciones que nos diste en menos de 7 minutos. Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera decir que, bueno, pues de verdad aprecio a todos los panelistas a que se hayan quedado con nosotros y también para aquellos de ustedes que hayan escuchado. Aprecio muchísimo toda la experiencia, la expertise que han compartido con nosotros y su tiempo y también las perspectivas y las tendencias y todo el panorama para poder saber qué es lo que está sucediendo. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, un fuerte aplauso virtual para ustedes. Espero poder continuar esta conversación con ustedes conforme pasamos a lo largo de estos procesos. Así que muchísimas gracias. Desafortunadamente, debido a los tiempos, supongo que vamos a tener que ya cerrar con la conferencia, pero bueno, esperemos que podamos seguir con esta conferencia. Y de hecho, ahora vamos a pasar a el periodo de comentarios públicos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Y con esto le voy a pasar la palabra a John para que nos diga un poco de la logística sobre el periodo de comentarios públicos.
Ok, muy bien, muchas gracias Leslie y también muchas gracias a los panelistas. Y entonces, bueno, pues tenemos muy buena información hasta el momento. Pero ya nos pasamos en el tiempo, como seguramente lo habrán notado. Espero que no se hayan agotado, pero bueno, si quieren también dar algo de su perspectiva, lo pueden hacer. En caso de que ya se necesiten ir y tengan recomendaciones para este proceso, pues entonces pueden, por favor, contactarnos en el email que se ve en pantalla, sustainablecommunities@arb.ca.gov. Y ahora vamos a abrir el taller para que haya comentarios públicos y recomendaciones. Como lo mencioné anteriormente, por favor, debido a la hora, vamos a pedir que los comentadores nada más se apeguen a 3 minutos. Vamos a tener un cronómetro para mostrar el tiempo que queda. Si quisieran hablar, por favor, levanten la mano con la función en Zoom. Si están en el teléfono, por favor, pongan *9. Cuando les toque, voy a mencionar su número, su nombre y voy a pedir que activen su micrófono. También pueden escribir un comentario o una pregunta. Sé que ya hemos recibido muchas preguntas, pero no vamos a leerlo todo si algo es un comentario y no una pregunta. Sin embargo, estamos recibiendo todos los comentarios tanto de forma verbal, así como también en el sistema. Los estamos revisando y los estamos considerando. Entonces, con eso vamos a la parte de comentarios y preguntas. Vamos a ver si hay alguna mano. Ok, no veo ninguna mano levantada. Creo que sí teníamos manos levantadas, pero probablemente la gente que quería hacer algún comentario o pregunta se tuvo que ir. Entonces, bueno, estoy buscando por acá. Eh, no, tampoco en la versión escrita, tampoco veo nada. Bueno, vamos a dar unos cuantos minutos. Como lo mencioné, por favor, em, manden sus recomendaciones o su retroalimentación a el email que se ve en pantalla, sustainablecommunities@arb.ca.gov. Ok, bueno, pues entonces supongo que ya agotamos a la gente con toda esta información y bueno, pues yo espero que podamos obtener más comentarios de las personas. Espero, bueno, supongo que en este punto, pues entonces vamos a pasar ya al final y probablemente con esto pues le regreso la palabra a Leslie en caso de que tengas algunos comentarios finales. Estoy batallando con la tecnología ahora, pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias, de verdad apreciamos muchísimo su interés y pues también que hayan resistido revisar con nosotros estos temas de acuerdo al programa de SB 375 y también ver cómo es que podemos verdaderamente promover la reducción de los gases de efecto invernadero y también hacer que las comunidades sean mejores de aquí en adelante. Por favor, avísenos si tienen alguna reflexión. Esta es el email en el que nos pueden contactar. Una vez más, el correo es sustainablecommunities@arb.ca.gov, como se ve en pantalla. Espero que tengan una maravillosa noche y muchas gracias.